Hermanos, qué bueno que estemos reunidos con el motivo de celebrar a nuestro Señor. Y para mí es un gozo, un honor poder ocupar el púlpito en esta tarde. Gracias. Con el motivo de compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Siempre se ocupa mucho tiempo en decirle a la iglesia lo que debe ser y en decirle al pastor lo que debe ser. Pero yo confío que el pastor instruirá a la iglesia, como ya lo ha venido haciendo por algún tiempo. Entonces, yo quiero hablar un poquito. A mi mensaje le puse un buen pastor como título. Y fíjense que no dice el buen pastor es otra cosa. El buen pastor es Jesucristo. Pero estamos necesitados, urgidos de buenos pastores. La misma palabra de nuestro Dios dice que a la verdad, dice, la mies es mucha, dice, y los obreros pocos. Dice, rueguen al dueño de la mies, dice, que envíe obreros a su mies. Hay un capítulo en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, donde Pablo describe cómo fue su ministerio en Tesalónica. Y en ese capítulo quiero basar mi mensaje de esta tarde. Hermanos, todos reconocemos al apóstol Pablo como un siervo del Señor totalmente entregado. Todos lo reconocemos y podemos mencionar quizás que dentro de los siervos del Señor, desde nuestro punto de vista, no ha habido otro parecido al apóstol Pablo y seguramente tampoco lo habrá. A mí me encanta la vida del apóstol desde el día de su llamamiento, cuando el Señor lo derriba de su cabalgadura en el camino a Damasco, y después en Damasco el Señor le ordena a un discípulo llamado Ananías y le dice: vete a tal lugar, dice, porque ahí hay un varón, dice, que ora, dice, y ha visto a un discípulo llamado Ananías que va y ora por él para que recobre la vista. Y Ananías pone objeción, le dice: Señor, perdón, ¿no es el que venía a llevarnos presos? Y el Señor le dice: sí es ese, dice, pero vete, dice, porque yo le voy a enseñar, dice este cuate, dice, cuánto le es necesario padecer, dice, por causa de mi nombre. Hermanos de las iglesias, hermano Israel, pastores que nos acompañan, en algunas ocasiones yo he escuchado a algunos pastores hablar de su llamamiento como aquello que los capacita para hacer lo que se les dé la gana, como aquello que los capacita para sentirse superiores.
Pero la palabra de nuestro Dios no enseña eso en ningún lugar. El Señor Jesucristo se llamó a sí mismo el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Y después habla del asalariado. Posiblemente mis hermanos pastores aquí reunidos difieran un poco de mí. Pero cuando el Señor Jesucristo se llama a sí mismo el buen pastor, todos los demás caemos en el asalariado. Yo escuché a alguien, estuve a punto de rasgar mis ropas y echar cenizas sobre mi cabeza porque escuché a alguien que decía, yo soy el buen pastor. Yo pensé que estaba hablando de Cristo, pero no, siguió hablando de Él y seguía diciendo, yo soy el buen pastor. Y por eso hago lo que hago, decía, porque yo soy el buen pastor. Era bueno como para vestirse de cilicio esa declaración. Estamos surgidos de pastores, hermanos, buenos, limpios, honestos, obedientes al Señor. Es cierto que todos podemos caer, todos podemos cometer algún error, pero si somos siervos del Señor, vendrá el arrepentimiento y la restauración. Pero el que se envanece, no hay arrepentimiento, sigue haciendo lo incorrecto, simple y sencillamente nos da la idea de que el Señor nunca le había dado el llamado que presumía que tenía. Quiero utilizar algunas palabras, algunos verbos y sustantivos que encuentro en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Tesalónica, hermanos, era una ciudad extraordinaria. Lleva el nombre de una hermana de Alejandro el Magno que se llamó Tesalónica. Obvio, surgió en el periodo interbíblico, en ese periodo donde no tenemos información en la Biblia, solo en la historia. Y era una ciudad, hermanos, de un continente diferente. El Evangelio de Jesucristo empezó en Asia, ¿verdad? Y en Asia se centraron sus ministros para acrecentar. Hasta que un día, ¿verdad?, una visión le dijo al apóstol Pablo que no fuera a cierto lugar. Y se le mostró la visión de un varón macedonio que le dijo, pasa, dice, y ayúdanos. Y entonces en ese momento el Evangelio entró en Europa, y de Europa, hermanos, a todo el mundo. Y Pablo, según Hechos 17, parece que en Hechos 17 está la historia de la fundación de la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Viene a Tesalónica. En el capítulo primero, hermanos, Pablo les recuerda a los hermanos tesalonicenses cómo recibieron el Evangelio. Y en el segundo, les recuerda cómo les había predicado. Y en este pasaje tenemos lo que algunos llaman el cuadro del predicador modelo de todos los tiempos. Tesalonicenses capítulo 2. Es bueno que no lo olvides, Isra, y que constantemente medites en ese capítulo. Dice la palabra de nuestro Dios. Lo voy a ir leyendo en partes, no lo voy a leer todo de un carro. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Primer lugar donde me voy a detener. El apóstol le dice, les recuerda a los tesalonicenses, nuestra visita a vosotros, dice, no resultó vana. El Señor Jesucristo no solamente a los pastores, sino a todos los cristianos nos dice, verdad, los he puesto, dice, para que llevéis fruto, dice, y vuestro fruto permanezca. Es decir, que estamos buscando un fruto permanente, un fruto para la eternidad. Algunas teologías modernas equivocadas ofrecen a sus oyentes lo que el mundo ofrece.
bienestar, salud, dinero y amor, dice, ¿no? Pero el fruto permanente no consiste en ninguna de estas cosas. Algo que resalta el apóstol en este primer verso es que su visita a Tesalónica no fue vana. Vano se le dice aquello que no tiene consistencia. Una semilla que solamente tiene la cáscara, pero que si la siembras no puede dar fruto porque precisamente está vano. No sirve, no es fértil. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba vuestros corazones. Pero nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. En estos cuantos versos, hermanos, podemos considerar algunas palabras importantes. Ya hablamos de la primera, del fruto. El fruto. Yo no sé cuánto tiempo vaya a estar Israel aquí, solo el Señor sabe. Mi concepto del ministerio son ministerios largos en un solo lugar. Ese es mi concepto, para que pueda haber fruto. Muchas iglesias viven en una eterna luna de miel. 1, 2, 3, 5, 6, 8 meses están bien con su pastor, al año empiezan a estar mal y el pastor se tiene que ir. Eso yo le llamo una eterna luna de miel. Y viene otro y vuelve a estar de luna de miel. Y vuelve otro y vuelve a estar de luna de miel. Mi concepto del ministerio es un pastorado largo, donde pueda haber fruto, donde puedas decir, a este yo lo presenté, yo lo bauticé, yo lo casé. Hay un libro que se llama Cuidado Pastoral, de la cuna a la tumba. Ese es mi concepto. Gracias. Yo quisiera que Israel, quizás no ustedes, pero los que vienen, los llevaran al Calavera. Que se hiciera viejito aquí entre ustedes. Porque ese es un ministerio fructífero. El problema está cuando se empiezan a conocer el pastor y los hermanos, y entonces empieza a haber problemas y ya mejor cortan por lo sano. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que el apóstol, cuando llegó a Tesalónica a anunciarles el Evangelio, lo hizo, dice, a pesar de la adversidad. Habla de Filipos, una ciudad antes. Filipos en la Biblia es más famosa que Tesalónica por el carcelero de Filipos. Por aquella ocasión cuando las puertas de la cárcel se abrieron y milagrosamente los presos no escaparon, porque el Señor estaba en aquel acontecimiento. Habían sido azotados, ultrajados, muchas cosas en Filipos. Dice, y en esa condición llegamos a Tesalónica. En esa condición llegamos a Tesalónica, dice. En medio, dice, de gran oposición. En medio de gran oposición. Hermanos, siempre el Evangelio tiene oposición. Alguien escribió, parece que el hermano Paul Washer, una frase que dice: entre más te parezcas a Cristo, el mundo más te tratará como a Él.
Y el apóstol dice que él predicó en medio de gran oposición. No solamente que había adversidad como la que le sucedió en Filipos, sino en medio de gran oposición. La adversidad en este caso yo lo veo, ¿verdad?, como elementos que están fuera de la iglesia, que pueden ser incluso el clima, que pueden ser la persecución que habían sufrido en Filipos, ¿verdad? Pero la oposición, hermanos, muchas veces está incluso dentro. A los seres humanos no nos gusta muchas veces que nos digan la verdad. Hay gente que aborrece la verdad. Pero el pastor, dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje, que está llamado para agradar a Dios, dice, y no a los hombres. Hermanos, Israel les tiene que anunciar todo el consejo de Dios. Aquellas promesas maravillosas, agradables, ¿verdad? Pero también los momentos en que tiene que reprenderlos. Porque verdaderamente así se muestra el amor del Señor. Dice el apóstol, no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Y las iglesias, hermanos, establecidas como esta, tienen que ser lo que yo les llamo buenos bereanos. Dice la Biblia que los de Berea, cuando el apóstol Pablo llegó allí, escudriñaban las escrituras, dice, para ver si las cosas que Pablo les enseñaba eran ciertas, para ver si esto que les enseñaba era así. Ustedes como Iglesia Bautista de Benecer tienen que ser buenos bereanos, ver si su pastor se está dirigiendo por las escrituras. Él nos acaba de decir que la escritura es su máxima regla de fe y práctica. Y si es así, tienen que aceptar. Tienen que aceptar. Yo soy uno de los más interesados en que Israel sea un pastor extraordinario. Un día de estos ya me va a empezar a dar consejos él a mí, ya lo vi. Y eso es lo que yo deseo que suceda. Pero como iglesia también tienen que estar conscientes de esta situación. Que él busca agradar a Dios, no a los hombres. Tiene que hacerlo con mucha ternura. Fíjense lo que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios a partir del verso 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Es difícil en muchas ocasiones conjugar bien la ternura con la firmeza. En muchas ocasiones es mal interpretada la ternura y la firmeza. Y piensan que si un pastor es firme, es que no es tierno. Y si es tierno, piensan que no es firme. Dice la palabra de nuestro Dios aquí, el apóstol, dice que tiene que hacerlo, dice, como la nodriza, que cuida con ternura, dice, a sus propios hijos. Aquí a mí me da la idea una ilustración que podemos conocer muy bien por aquí. Es como la gallina tapa a sus pollitos. No sé si han visto, pero yo una vez vi en medio de un aguacerazo una gallina quietecita soportando el aguacero.
Y dices, ah, caray, pues esa gallina, ¿qué le pasó? Y ahí se quedó. Y pasó el aguacero y entonces se sacudió y empezaron a salir sus pollitos por aquí. Con razón la gallina estaba aguantando el aguacero, porque si no hubiera llegado a donde iba. A mí me da esa idea, esa ternura con la que el pastor debe enseñar. Israel. Dice también, tan grande fue nuestro afecto, dice que vosotros hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, dice, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El amor es fundamental en el ministerio. Si no hay amor para el Señor, para la obra, para su iglesia, hermanos, el ministerio es un fracaso. ¿Cómo me duele a mí oír pastores que salen de una iglesia hablando mal de los líderes, de los miembros? Yo digo, ah, caray. Y cuando les preguntas, ¿qué tiempo estuviste en la iglesia? 8 años, 10 años, 15 años, 20 años. Pero es que estos son. Esta es tu familia. Eres el responsable. Si dentro de 10 años tú me sales con que es que fulano es esto, es aquello, tú eres el responsable, tú lo hiciste así. Tú lo hiciste así. El apóstol dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Déjenme decirles, hermanos, que una de las pruebas bonitas cuando un pastor se va de una iglesia a otra, una de las pruebas bonitas de que tuvo un ministerio bueno, es que puede regresar a esa iglesia. De veras, es que puede regresar a esa iglesia. De vez en cuando lo invitan, ya sea que venga a predicar, o ya sea que tengan la necesidad por algún servicio que necesitan hacer y piensan en él. Que fue nuestro pastor aquí por 5, 6, 10 años y se fue, pero háblenle a ver si puede venir. Para mí esa es una prueba maravillosa de un buen ministerio. Pero hay otros que no pueden ni pasar por enfrente, ¿no? No pueden ni pasar por enfrente. En el verso 9 quiero mencionarles, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Hermanos, déjenme decirles algo aquí. La iglesia tiene sus responsabilidades para con el pastor. Tiene sus responsabilidades para con el pastor. Las podemos clasificar en varias partes, pero yo quiero decirles que tiene una responsabilidad espiritual muy especial. Que si ustedes quieren tener éxito como iglesia y quieren tener un pastor exitoso, lo tienen que respaldar espiritualmente. Si tú no oras por tu pastor, no tienes derecho a decir nada de él. Puedes hablar de 3 maneras de tu pastor. Unos hablan con otros del pastor, lo comunican a todos, pero la primera manera como debes hablar de tu pastor es en oración. Ese se llama respaldo espiritual. No soltar, sostenerlo, mantenerlo. Si te regañó, agradéceselo. Y la segunda, hermanos, que quiero mencionarles rápidamente, ¿verdad? Es una obligación material, el sostenimiento para el pastor. Es muy importante. Pero déjenme decirles, hermanos, pastores aquí reunidos, Israel, que el apóstol aquí hace mención de que él trabajó día y noche, dice, para no ser gravoso, dice, y para no poner ningún estorbo
a la predicación del Evangelio. Los pastores tenemos derechos que nos otorga el Señor. Pero déjenme decirles, hermanos, que una de las maneras como un pastor autentifica su ministerio es cuando renuncia a sus propios derechos para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Cuando renuncia a sus propios derechos para que la obra del Señor no salga dañada. Ese es un llamado del Señor. El apóstol Pablo tenía el derecho de muchas cosas. Él mismo escribió sobre los derechos de los pastores, ¿verdad? Él agradece, por ejemplo, a los hermanos filipenses. Les agradece, dice, porque una y otra vez, dice, me mandaron para mis necesidades. De hecho, la carta a los filipenses se escribió con motivo de una ofrenda que los filipenses le habían mandado. Pero sin embargo, el auténtico siervo del Señor, en el momento preciso, está dispuesto a renunciar a sus propios derechos con tal de que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Obvio, no va a ser algo permanente, tiene que vivir de algo. Yo cuando veo que alguien hace eso, digo, ese es un llamado de Dios. Cuando veo que uno se pelea por 30 pesos con la iglesia, no digo nada, solo me rasco mi cabeza. Es necesario, Israel, que trabajes día y noche. El ministerio así lo reclama. A mí en algunas ocasiones me hablan por teléfono y me dicen, oiga, ¿tiene tiempo de hablar un momento? Yo siempre les contesto de la siguiente manera: yo siempre estoy ocupado, pero siempre tengo tiempo. ¿Quién sabe por qué algunos tienen el concepto que el pastor no hace nada? Había un hermano que me iba a buscar a veces a la casa y llegaba a la casa y le decía a mi esposa, si eran las 11 del día, la 1, las 2 de la tarde, la hora que sea, llegaba a la casa y decía, el pastor está descansando. Antes de que mi esposa le contestara, él ya contestó que estaba descansando. Porque tienen ese concepto. Y a muchos se les quitaría solamente siendo pastores, pero el Señor no los va a llamar. Dice la Escritura, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí dice varias cosas. Habla de santidad. Cuando Dios elige a alguien para ser salvo, incluso el arrepentimiento y la fe son promovidos por el Señor en el corazón de las personas. De nosotros no hay nada. Pero no solamente, así como a los pastores, también la iglesia no solamente nos llama al servicio, a servirle, sino que su llamado también es a la santidad. La obra del Espíritu Santo en el corazón del cristiano es para santidad. A veces yo oigo, a ver qué dicen los pastores a la salida, me pueden regañar.
A veces yo oigo que hay gente que le dice a las personas: ven a Cristo, Él te ama tal y como eres. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. Te ama a pesar de lo que eres, eso sí es cierto. Pero no te ama tal y como eres. Y tan no te ama tal y como eres que Él te va a transformar. Te va a hacer una persona nueva. Eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Y después te va a poner en un proceso de santidad, de santificación, que va a dilatar toda tu vida. Israel, tienes que ser ejemplo de santidad. El apóstol dice: ustedes son testigos cuán santa, dice, justa, dice, e irreprensiblemente, dice, nos comportamos con vosotros los creyentes. Una de las características del siervo de Dios es que tiene que ser irreprensible, entendiendo como que no haya de qué acusarlo. Si es mentira, no hay problema. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No hay problema, porque siempre el enemigo es así, ataca así, es mentiroso, pero la verdad siempre sale a flote. Tienes que estar documentado, ¿verdad?, en las cartas pastorales, donde se da instrucciones a los pastores cómo tratar a los diferentes grupos de hermanos en las iglesias, a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes. Hay mucho problema, hermanos, de falta de santidad en las iglesias, entre los mismos siervos del Señor. Incluso habla de fatiga, trabajo, fatiga. La fatiga viene por el trabajo extenuante. Viene por el trabajo extenuante. Un trabajo intenso. Me encanta también aquí un verso que nos habla de como padre a sus hijos. Dice el verso 11: así como también sabéis de qué modo, dice, como padre a sus hijos, dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Como padre a sus hijos. ¿Cómo es un padre ideal? El padre ideal es el padre del hijo pródigo, ¿no? Pero quiero mencionarles algunas cosas. Dice, como padre a sus hijos, con mucho amor, con mucha ternura, pero también con autoridad. Así tiene que ser el padre, porque si no los hijos hacen lo que se les da la gana, ¿no? Los que tuvimos un padre autoritario sabemos lo que eso significa. Por lo menos en esos tiempos no había tantos derechos. Los niños no amenazábamos a los papás con hablar de ardid, ¿no? Pero la Biblia dice como padre a sus hijos, con mucho amor, pero con autoridad también, ejerciendo disciplina. Acuérdate, Israel, que la Escritura dice que tienes que velar por ellos, dice, porque vas a dar cuentas. Porque vas a dar cuentas. Verso 12, fíjense, dice, y os encargamos que anduvieseis, dice, como es digno de Dios.
que os llamó a su reino y gloria. Esa es una responsabilidad del pastor, llamar a su iglesia a que ande como es digno del Señor. A mí me gusta una iglesia donde el pastor los vea entre semana. No me gustan los pastores que vienen el domingo al cuarto para las 11 y se van a las 2 después de la comida. Le sonríen de cuarto para las 11 a las 2 de la tarde y adiós, se van. Toda la semana no los ve, hacen lo que quieren. Y vuelve el otro domingo y le vuelven a pelar el diente y se van. Y así cada domingo, ¿sí o no? Hermanos, de veras. A mí me gusta que los encuentre por la calle, que los vea en el trabajo, que los vea de dónde salen, de dónde bajan, de dónde vienen, para dónde van. Porque solamente así los va a poder pastorear. Cuando yo era chamaco ahí en la Betania hubo un pastor que iba a orar con los hermanos en el campo. A ver, hermano, paren sus bueyes y vamos a orar. Era bueno. Porque el domingo rebosamos en santidad, hermanos. En la Mixteca hubo un pastor que un día le dijo al hermano que estaba componiendo su apero para ir a trabajar al campo, y le dijo, hermano, yo voy a ir con usted hoy al campo. Y el hermano le dijo, no, hermano, no quiero que vaya, quédese ahí, quédese. No, hermano, insistió y pues total lo dejó ir. Y ya trabajando, los caballos no eran muy obedientes y el hermano empezó a usar palabras antisonantes para tratar de dominar a los caballos, ¿verdad? Y el pastor le dijo, hermano, ¿qué pasó con ese vocabulario? Yo por eso le dije que no viniera. El pastor necesita conocerlos, hermano. De veras, si no se engañan solitos, se están engañando a ustedes mismos. Él va a dar cuentas. Él tiene que corregirlos, tiene que llevarlos, ¿verdad? Para que anden, dice la Escritura, como es digno del Señor. Como es digno del Señor. Hermanos, pudiéramos decir muchas cosas, pero yo creo que todos estamos de acuerdo. Todos deseamos que Israel sea un buen pastor, que lleve fruto, que guíe bien la iglesia de Cristo en este lugar. Y para eso nos estamos respaldando. No sé cuándo Betania va a dejar de orar por ti, todavía no sé, no le hemos puesto fecha, pero hasta esta semana todavía estabas en la lista de oración. Y la iglesia de Benecer necesita respaldarlo mucho, mucho, mucho. Miren, véanlo así. Ahorita que es principiante, le han dado a ustedes la oportunidad. Respáldenlo para cuando sea bien bueno, un predicadorazo de esos, siga siendo su pastor. Porque si no, luego nomás tenemos puros principiantes. Y ya cuando son buenos, ya están en otro lado. Yo un día les dije a unos muchachos músicos, miren, les voy a dar chance ahorita que están empezando, pero cuando sean buenos, les digo, quiero que vengan también. Que le falta experiencia, sí, que es joven, sí, pero está en un proceso de madurez en su ministerio, está aprendiendo, está echándole ganas, lleva buenas calificaciones. ¿Ya han preguntado sus calificaciones? No, pregúntense más. Lleva buenas calificaciones, es un gran prospecto, hermanos. Bueno, no es prospecto, ya es una realidad. Prospecto es el que todavía no lo sabe.
respalden, oren por él, oren con él, dejen que los conozcan, que los corrija. Todos tenemos cosas que debemos corregir. Invítenlo cuando llore, invítenlo cuando ría. Invítenlo a los funerales, invítenlo también a sus fiestas. Y entonces podrán tener un buen pastor. No el buen pastor es Jesucristo, ese lo tienen en su vida, en su corazón, ¿verdad? Pero podrán tener un buen pastor. Obedezcan a sus pastores, dice la Escritura. Israel, sé que tú quieres ser un buen pastor. Agrada a Dios. No uses, dice Pablo, no uses palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras son las que halagan, las que están tendientes a un aumento de sueldo más que a una vida santa de la iglesia. Y cuando te sea necesario renunciar a tus derechos para que la obra del Señor no sufra, hazlo, y el Señor te recompensará. Que Dios me los bendiga, hermanos. No voy a orar para que no se confunda con la oración de consagración, porque si oro me pongo a decir cosas.